vamos a arrancar. Quiero arrancar, no sé si presentándome tanto, más contándole una historia. Creo que Melissa me ha presentado bastante bien y de manera resumida. Y bueno, para que me conozcan por ahí un poco más, saben que tenemos un programa de liderazgo ágil y yo enseño algunos módulos, entonces si es que les interesa conocer un poco de mi historia, en el primer curso, en el primer módulo de mi parte del programa, hablo un poco de eso, así que ahí sería espectacular verlos también y conocerlos. Hoy día no les voy a hablar tanto de mí, les quiero contar una pequeña historia para arrancar, que le da un poco de contexto a este webinar, ¿no? Y a de dónde salen estas tres claves dentro de las varias otras claves que hay para liderar equipos de alto rendimiento y por qué me parece importante compartirles estas tres específicamente. Yo hace aproximadamente 10 años, poco más de 10 años tal vez, eh, empecé a hacer un negocio que por ahí alguno de ustedes debe haber escuchado en algún momento, que se llama, este es en la industria de redes de mercadeo, ¿no? Algunos los conocen como network marketing en inglés, algunos los conocen como la pirámide, algunos los conocen como venta directa. Tiene distintos nombres dependiendo de quién es la persona que tiene relación con esta industria. Pero bueno, finalmente no es importante tanto la industria, sino lo que me pasó en este proceso. En este tipo de negocios pasan dos cosas, ¿no? Primero, tú no tienes un jefe, nadie te dice qué es lo que tienes que hacer. Eh, y segundo, no tienes empleados. Tú no puedes realmente decirle a las personas qué es lo que tienen que hacer para cumplir los objetivos, ¿no? Es un negocio en el que prima muchísimo la influencia a partir de la conexión. Porque como no hay jefes ni subordinados, no hay órdenes que realmente se pueden dar, ¿no? Entonces, a diferencia del mundo corporativo tradicional, en el que eso es lo que encontramos, hay una necesidad de desarrollar ese liderazgo real, genuino, un poco más fuerte, para que finalmente puedas, de alguna u otra manera, tentar a esos objetivos que tienes adelante y con los que sueñas o que tienes como meta, ¿no? ¿Qué me pasaba a mí en estos primeros años en los que yo hice eso? Ya hace bastante tiempo que no hago este tipo de negocios, pero en ese momento lo hice y me trajo muy buenos aprendizajes de vida y profesionales, personales y de todo. ¿Y qué es lo que me pasaba particularmente y lo que despierta un poco en mí este interés por el tema del liderazgo? Eh, yo tenía claro cuál era el objetivo que quería lograr, ¿sí? Y sabía qué es lo que tenía que hacer para lograrlo y cómo a nivel técnico, digamos, tenía que hacer para llegar a este objetivo. Entonces empecé a desarrollar algunas acciones que involucraban finalmente presentarle un poco de la oportunidad de negocio y de venta a otras personas y luego a las personas que decidieran también tomar esta oportunidad, acompañarlas en el camino para lograr estos objetivos que ellos tenían, ¿no? Pero en mi mente siempre estuvo este tema de quiero lograr este específico objetivo que es lo que a mí me interesa. Y me fue bien. En el camino las cosas se fueron dando, las cosas que se tenían que hacer, digamos, a nivel de gente, a nivel de números, se empezaron a dar y funcionaban. Y llegué por primera vez a un gran objetivo retador que yo tenía y dije, ya estoy, con esto ya estoy asegurado, ¿no? Mi equipo está clarísimo en lo que tiene que hacer. Acá no se cae esto de ninguna manera. ¿Qué pasó la semana siguiente o el mes siguiente a el logro de este objetivo? Toda la estructura más o menos que se derrumbó. Entonces dije, ok, puede pasar, voy a volver a hacerlo. Y lo volví a hacer y al golpe de 1 o 2 meses más volvieron a darse los objetivos y al mes siguiente nuevamente se volvió a caer todo el tema. En ese momento empecé a cuestionarme un poco si es que realmente estaba liderando de manera correcta al equipo que tenía para lograr estos objetivos y nació este interés consciente de desarrollar mi liderazgo. Eso fue hace casi 10 años, como les digo. Y ese interés consciente por desarrollar mi liderazgo ha ido creciendo en estos
10 años que han pasado y hace 10 años exactamente, como les digo, estoy buscando constantemente y conscientemente, y esta palabra es súper importante, desarrollar mi liderazgo para poder eh, cumplir objetivos, vamos a decirlo, ¿sí? ¿Cuáles son esos objetivos? En mi cabeza y a lo largo de este tiempo ha ido cambiando la definición de cuál es el objetivo, cuál es mi objetivo como líder o cuáles son mis objetivos como líder. Y, y eso ha sido un crecimiento bastante interesante. Entonces, esta historia se las cuento para entrar un poco en contexto a partir de cómo me inicié yo, vamos a decirlo, en el mundo del liderazgo, algunas cosas que descubrí en ese camino. Y sobre todo para contarles que a partir de esta experiencia yo empecé a leer un poco más de liderazgo. Y hay dos libros en particular que me gustaría que los apunten si es que no los han leído, porque es un primer detalle que les quiero dejar. Eh, a mí me cambiaron absolutamente la manera de ver el liderazgo porque me ayudaron a conocerme mucho en el proceso de ejecutar sí, aplicar las cosas que iba aprendiendo en ese libro. Estos dos libros son del mismo autor, perdón, que se llama John Maxwell. Se llaman 21 cualidades indispensables de un líder y 21 leyes irrefutables del liderazgo. En el segundo libro que les acabo de decir, 21 leyes irrefutables del liderazgo, el autor John Maxwell comienza el libro con una frase. Antes de entrar a la primera ley, comienza con una frase que a mí me marcó no solamente en ese momento, sino que me marca hasta ahora y a lo largo de estos últimos años he revalidado y cada vez lo confirmo más eh, y creo más en esto que es la realidad. ¿Sí? Y esta frase es exactamente esta que ven a ustedes acá. Todo se construye o se destruye a partir del liderazgo. Y esto aplicado a esta historia que les acabo de contar hace un ratito de lo que me pasaba en este negocio que yo decidí emprender, me hacía mucho sentido porque finalmente desde la responsabilidad entendí que todo era mi culpa como líder, finalmente que se construya y que se logre un objetivo era mi responsabilidad, mi culpa, vamos a decirle, y que se destruyera y que no se consiguiera ese objetivo también era mi culpa. Entonces, desde la victimización de por qué me está pasando esto y por qué no estoy cumpliendo mis objetivos, sino desde la responsabilidad de entender que todo lo que estaba pasando y todo lo que estaba o no estaba cumpliendo era mi responsabilidad, era mi culpa, fue mucho más fácil aprender nuevas cosas y desarrollar conscientemente mi liderazgo. ¿No? Entonces, esta es una primera frase que a mí me marcó y algunas cosas que fui aprendiendo en este libro me hicieron entender que lo que yo creía que estaba haciendo antes, este liderazgo alineado a los objetivos, no necesariamente era realmente lo que yo creía que me iba a llevar o que me va a llevar eventualmente a ese nivel de liderazgo que me gustaría como persona, ¿no? Entonces, que tenía que seguir aprendiendo. Y hasta el día de hoy, yo les puedo decir continúo aprendiendo, el liderazgo es un camino, yo tengo 32 años actualmente, seguramente algunos de ustedes tienen algunos años más de experiencia que yo, seguramente algunos un poco menos, eh, y, 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 y seguramente hay aprendizajes más o menos o distintos simplemente que cada uno haya tenido, pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que uno nunca deja de crecer, ¿no? O uno nunca debería dejar de crecer. Y eso aplicarlo conscientemente en el día a día y específicamente al tema del liderazgo puede ser muy, muy valioso para la vida personal y profesional. Pues habiéndoles contado un poco de contexto y esta frase que para mí define muy bien la responsabilidad de lo que es ser un líder eh, y todo lo que depende de uno como líder, vamos a pasar a lo siguiente. Una de las primeras cosas que yo decidí cuestionar cuando me pasó todo esto que les acabo de contar, o me di cuenta que me estaba pasando todo esto que les acabo de contar, es qué realmente es liderazgo, ¿no? Y, y es una pregunta que me han hecho varias veces y que yo he hecho un montón de veces y que incluso he buscado en Google y ahora en ChatGPT y todas estas cosas. Y algo que me di cuenta es que aparecen demasiadas definiciones, muchísimas definiciones
Y lo que empecé a tratar de hacer es cuestionar si es que esas definiciones que yo encontraba de liderazgo eran realmente definiciones en las que yo creía, y que según la experiencia que iba recopilando y que voy recopilando en estos 10 años de trabajo consciente en este desarrollo, con este camino, son cosas que funcionan, ¿no? Y cuando yo me cuestioné este tema de qué es liderazgo, empecé a buscar y lo primero que encontré fue la definición de la Real Academia Española, que te dice condición del líder, ejercicio de las actividades del líder, situación de superioridad en que se halla una institución, organización, un producto o sector económico dentro de su ámbito. Ninguna de estas tres definiciones a mí me llenó, me convenció para nada. Es como que es un círculo vicioso entre liderazgo es la condición del líder y líder es la persona que ejerce su liderazgo, ¿no? De influencia o algo por el estilo. Entonces seguí buscando un poco más a partir de explorar algunos autores y personas que habían trabajado estos temas de liderazgo y encontré definiciones como la siguiente. El liderazgo es la capacidad que tiene una persona de influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr sus fines y objetivos. Influencia que se ejerce sobre las personas y que permite incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo común. El liderazgo es la habilidad humana que logra la unión de un grupo y lo motiva para la consecución de ciertas metas. Las habilidades que posee una persona para dirigir, influenciar y tomar decisiones. Es el conjunto de habilidades que nos permite influir positivamente en la manera de pensar o de actuar de la gente que nos rodea, motivándolos para un objetivo común. La verdad es que ninguna de estas definiciones terminó perdón, de convencerme al 100%, porque hay un tema particular aquí que se repite en varias de estas, o dos cosas específicamente, que terminan construyendo un mensaje de que el liderazgo es específicamente la capacidad que tiene una persona de influir para, y como objetivo plantearlo ahí, para lograr algo, ¿no? Eh, y eso es lo que a mí no me cerraba al 100%. Entonces empecé a cuestionar un poco y a lo largo del tiempo he tratado de darle una definición propia a lo que es liderazgo y muchos de ustedes podrán decidir no estar de acuerdo y me parece demasiado válido y muchos de ustedes tal vez descubren en esta nueva definición algo que les hace un poco más de sentido que lo que han encontrado allá afuera. Em, y tiene que ver mucho con estas palabras, ¿no? El liderazgo para mí es cercanía, el liderazgo para mí es confianza, es conexión, es coherencia, es agregar valor a otras personas, o a otras partes, es originalidad dentro de todo esto, ¿no? Y tratando de unir todas estas palabras y diseñar un concepto que me convenza finalmente y a partir de lo cual he tratado de adaptar un montón de cosas que he ido aprendiendo alrededor de temas de liderazgo, no solamente de temas teóricos de liderazgo, de libros, de cursos, sino sobre todo de personas que veo en la cancha en el día a día. Em, la definición que decidí como escribir es esta que ven aquí, ¿no? Liderazgo es la capacidad de impactar positivamente en la vida de una o más personas, formándolas y desarrollando su máximo potencial para que así puedan formar y desarrollar el máximo potencial de otros. Y esto, en resumido, digámoslo, es esto. Liderazgo es la capacidad de formar líderes que formen líderes, ¿no? Y Mauricio, ¿y dónde queda todo el tema del cumplimiento de los objetivos? Porque finalmente si tú estás en una empresa y te contratan para algo y te eligen, te ponen en un puesto de liderazgo, tú tienes que cumplir objetivos, ¿no? Y eso es exactamente lo que no me cerraba de todas estas definiciones que vimos hace un rato. Para mí los objetivos no son la meta del liderazgo. Para mí los objetivos, el cumplimiento de los objetivos son la consecuencia del liderazgo, ¿sí? La meta del liderazgo deberían ser las personas. Y ese es el foco que yo trato de darle aquí, en esto que les voy a contar y de donde nacen estas tres claves de las que vamos a hablar hoy día y con mucha más profundidad en el programa de liderazgo ágil que arranca, ya de ahí pueden pedir un poco más de información, no estoy seguro de las fechas, pero que arranca en poco tiempo. Entonces este es un poco el foco que trato de darle yo a mis módulos sobre este tema de liderazgo, ¿no?
las personas siempre son lo más importante, finalmente. Los números son una consecuencia, ¿no? Ese es el aprendizaje, uno de los aprendizajes principales en relación a temas de liderazgo que yo he tenido en estos últimos 10 años y que quería compartirles. Entonces, como les dije, hay muchas cosas, o perdón, muchas personas que creen otras cosas y que tal vez esto que están viendo aquí no necesariamente les va a convencer al 100% y aprovecho eso para decirles a todos y a todas que por favor todo lo que voy a decir aquí no lo crean. Acéptenlo como información nueva que les está cayendo y luego ustedes mismos salgan a la calle, salgan a su día a día y traten de comprobarlo y de formar su propia definición de lo que para ustedes es liderazgo y funciona en liderazgo en relación a otras personas y que te puede traer como consecuencia el cumplimiento de otros objetivos. Hoy día yo estoy aquí para contarle un poco de lo que he aprendido en estos 10 años que vengo desarrollándome en este tema y ojalá pues que a alguno, alguna o a varios de ustedes les pueda agregar algo de valor. Entonces, ya aterrizando este tema de liderazgo, traté como de encontrar este comparativo que siempre se pregunta, ¿no? Y por ahí en LinkedIn vemos publicaciones de esto y mucha gente habla del tema, la diferencia entre un líder y un gerente o un gestor, ¿no? O un jefe. ¿Sí? Y en algunos pequeños bullets o viñetas, esto es exactamente lo que pude definir de esta gran diferencia y esto no voy a entrar mucho a profundidad, eh, pero esto es básicamente, ¿no? El líder enseña el camino y lo recorre con su equipo, mientras el jefe lo dirige desde afuera, ¿no? Le dice a las personas qué es lo que tiene que hacer, pero no necesariamente hace las cosas. El líder asume la responsabilidad y reconoce el crédito a quien lo merece. El jefe delega la responsabilidad y asume el crédito como propio. No sé si les habrá pasado en algún momento, espero que no ustedes o de repente sí ustedes y bueno, fue un aprendizaje, pero a mí me pasó con una persona que era mi jefe en ese momento, que me mandó a desarrollar algo y cuando mandó la propuesta final o la presentación final por correo, eh, esto es lo que he hecho sobre el tema, decía él, ¿no? Como asumiendo absolutamente todo el crédito y yo estaba copiado, pero no me mencionó en ningún momento y no me dio esa exposición o visibilidad. Ya, está bien, como no pasa nada, el objetivo era que esto avance, pero creo que una persona siempre espera de una u otra manera que se reconozca el trabajo que ha hecho, ¿no? Entonces, esa es una diferencia importantísima entre líder y jefe, la delegación de responsabilidad y asume el crédito como propio en vez de asumir una responsabilidad y reconocer el trabajo y el esfuerzo de las personas que lo merecen. Por otro lado, el líder empodera a los demás. El jefe necesita demostrar autoridad, ¿no? El jefe eh, es como autoritario de alguna u otra manera. Las cosas se hacen a mi manera porque así se hacen y no me puedes cuestionar nada, ¿no? El líder cree en su gente. El líder genera confianza. El líder genera esta sensación de que yo como liderado siento que tú crees en mí y que puedo hacer las cosas. Esa es una sensación linda de generar. El jefe, por otro lado, genera temor y este temor muchas veces viene a partir de no solamente un temor al error porque hay castigos y todo eso, sino muchas veces viene desde la inseguridad de yo como jefe no puedo permitir de ninguna manera que las personas de mi equipo me superen, porque si es que me superan, voy a ser prescindible y si es que soy prescindible, me van a votar. Entonces, no puedo permitir de ninguna manera que las personas que están abajo mío eh, sean mejores que yo. ¿Qué hago para contenerlos de alguna manera? Genero temor, critico destructivamente, ¿no? Esa es una gran diferencia también entre uno y otro. El líder ofrece ayuda a quien la necesita y el jefe espera que lo ayuden, ¿no? Hay algo que vamos a ver en un rato también, que es el estadio número 3 de una teoría de liderazgo tribal que habla mucho del ego, ¿no? De yo hago todas las cosas y espero que me ayuden, pero luego cuando me ayudan nadie lo hace tan bien como yo, entonces yo tengo que hacer todo al final, pero al menos ofréceme tu ayuda, ¿no? Por ahí alguien conoce a una persona así de repente. El líder desafía y desarrolla a su equipo, el jefe minimiza y castiga a su equipo, lo que hablábamos hace un ratito también, esto del temor, de la crítica destructiva.
El líder quiere escuchar a los demás y el jefe quiere que los demás lo escuchen, ¿no? El líder reconoce a la gente como la fuente de aprendizaje constante y de puntos de vista diversos que pueden enriquecer una situación. El jefe no. El jefe tiene la razón y siempre va a tener la razón. Esta es una diferencia que ayuda a Ricardo, que está haciendo algunos apuntes. Eh, Esa es simplemente un pantallazo de algunas diferencias clave entre una persona que es líder y una persona que es jefe, ¿no? Solamente gestor. Si es que alguien por ahí se ha sentido o identificado o ha reconocido a personas que conocen esto de acá, hay chamba por hacer y ojalá pues lo que veamos en este webinar pueda sumarles de alguna u otra manera en ese proceso. En resumen, hay una frase que a mí me encanta de Simon Sinek, que es esta suerte como de gurú de no solamente liderazgo, sino un poco de crecimiento personal y sobre todo de temas de crecimiento personal y liderazgo aplicados al mundo empresarial, que nos dice el trabajo de un líder no es hacer el trabajo para otros, es ayudar a otros a descubrir cómo hacerlo ellos mismos, acompañarlos y que tengan más éxito de lo que creían posible. Y acá hay algo bien interesante. No te está diciendo acá en ningún punto Simon Sinek que el trabajo de un líder no solamente no es hacer el trabajo para otros, sino que tampoco es decirles cómo hacerlo. Es ayudar a otros a descubrir cómo hacerlo ellos mismos, acompañarlos y que tengan más éxito de lo que creían posible. Hay mucho poder, mucha profundidad en esta frase que me gustaría que la apunten también y que la analicen luego y que vean cómo ustedes pueden aplicar esto en su día a día. Y ya con esa frase me gustaría pasar al tema central de este webinar, que son las tres claves para liderar equipos de alto rendimiento, ¿sí? Y como les dije al principio, estas tres claves yo las he planteado aquí no como las únicas claves. Hay muchas más claves para liderar equipos de alto rendimiento. Son tres claves que, con un poco el contexto que les he contado y la experiencia que he tenido, sobre todo en los últimos años, en los últimos meses, eh, son tal vez de los prioritarios para mí en este momento de mi vida y por eso he querido compartirlo. Ricardo, ¿te veo levantando la mano o fue un error nomás? Ya, sigamos entonces. Eh, Como les decía, ¿no? Esto es una breve recopilación de algunos aprendizajes de los últimos años y no solamente desde mi experiencia liderando equipos o siendo liderado por algunas personas, sino desde mi experiencia conociendo líderes de equipos de alto rendimiento. Yo tengo la suerte eh, en estos últimos años de dedicarme a la consultoría y he podido hacerle consultoría a grandes empresas y he podido conocer y sigo, de hecho, Hola, conociendo. Sí, Ricardo, ahora sí te escuchamos. ¿Qué es un equipo de alto rendimiento? Me preguntaste, no te escuché bien. correcto. Buenísimo. Justo antes de arrancar el webinar, tengo acá mis apuntes al costado y me salió esa pregunta, ¿no? Ya, ok, estoy hablando de equipos de alto rendimiento, pero ¿qué significa eso? Y en base a todo esto que hemos hablado de liderazgo, para mí un equipo de alto rendimiento es un equipo que puede operar en su mejor versión posible, que puede operar en un sentido óptimo y que como consecuencia no solamente logra, sino que supera los resultados esperados. Eso para mí es un equipo de alto rendimiento. ¿Qué significa ya operar de manera óptima? Eso va a variar dependiendo del equipo, de la industria, del contexto y un montón de cosas. Pero un equipo de alto rendimiento es un equipo que puede y se siente y se ve que está operando en su óptimo, en su mejor rendimiento posible o en su mejor versión posible y que como consecuencia de eso alcanza sus resultados, no voy a decir fácil, pero sí, tal vez sin los mismos problemas que otros equipos que tal vez no estén en su mejor versión, ¿no? Eso para mí es un equipo de alto rendimiento. Ok, bueno, soy una consulta adicional. ¿Es igual o similar o es una característica de los equipos de alto rendimiento que sean equipos multidisciplinarios? Eso está buenísimo, ¿no? Pero creo que depende también de la industria. Por ahí, no sé, si es que hablamos de o sea, de una industria muy técnica, voy a hablar de minería, por ejemplo. Tal vez tener un equipo de alto rendimiento que trabaje en la mina, capacidades bien desarrolladas para que todos hagan exactamente la misma tarea, ¿no? Y por ende se logren los resultados. Pero tal vez en una industria o en un tipo de trabajo que no necesariamente sea de ese nivel
expertise técnico, necesitas un equipo multidisciplinario que te aporte distintas cosas para la consecución de un objetivo común específico, ¿no? Entonces creo que también va a depender, de todas maneras, la variedad de puntos de vista y lo multidisciplinario que pueda hacer un equipo siempre va a ser positivo para alimentar todo lo que ese equipo puede hacer y las maneras en las que pueda afrontar distintos retos. Gracias, Ricardo. No sé si hay más preguntas antes de continuar. Creo que no. Buenísimo, vamos. Entonces, nada, lo que les decía, ¿no? Esto es algo de lo que he podido recopilar y espero que les sirva hacia adelante y que puedan aplicarlo de alguna u otra manera. Autoconocimiento, empatía y comunidad. Estas son las tres claves de las que quiero hablar hoy día y vamos a arrancar por el autoconocimiento. Quiero contarles una pequeña historia aquí también que me pasó hace más o menos 5 o 6 años, si no me equivoco, y cambió un poco mi manera de ver la vida, no solamente ver el liderazgo. De hecho, contribuyó mucho a mi percepción del liderazgo y a mi poder desarrollar mi mejor potencial, ¿no? Y estar en ese camino todavía. Estaba en una parrilla con unos amigos y uno de ellos que ya se había tomado sus tragos me suelta no me acuerdo qué estábamos hablando y uno de ellos me suelta una pregunta y me dice, oye Mauricio, para ti, ¿qué es ser feliz? Y yo le respondí varias cosas con muchísima seguridad. Y cuando salimos y me dijo, ah, ya, ok. Y cuando salimos de esa parrilla, mi enamorada, que hoy es mi esposa, me dice, oye, Mau, ¿te has dado cuenta que todo lo que le respondiste sobre qué es la felicidad para ti a este pata tenía que ver con otras personas y no hubo ninguna parte de tu respuesta que tuviera que ver contigo mismo? Sino que siempre tu felicidad, o en todas las cosas que dijiste, tu felicidad dependía de otras personas, ¿no? Y esto fue algo que a mí particularmente me marcó muchísimo porque yo la verdad es que no me había dado cuenta de ese pequeño detalle, pero me pareció realmente relevante, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez yo no sabía qué era lo que significaba ser feliz para mí en mi vida. Y creo que desde la premisa que yo lo creo y por ahí que ustedes también, algunos de ustedes, que estamos en este mundo para ser felices, creo que es súper importante saber qué significa ser feliz para ti, ¿no? Y creo que para todos eso puede variar. Y creo que en ninguno de los casos, y esto es algo que aprendí a partir de esa pregunta que me hizo Isa, que es mi esposa, eh, en ninguno de los casos esa felicidad puede depender de otras personas. Tal vez potenciarse, tal vez contribuir a algo más grande, sí, en eso creo que de todas maneras, pero tu felicidad inicial no debería, ¿no? ¿Y por qué les estoy contando esto? Porque creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer si es que queremos nosotros en este mundo ayudar a otras personas, en su propio camino de desarrollo, entendiendo el liderazgo como la capacidad que tienes para formar a otras personas que formen otras personas, es conocerte. Y no solamente conocerte, sino tener la capacidad de liderarte, ¿no? Si no puedes liderarte a ti mismo, a ti misma, no puedes liderar a otros de ninguna manera. Creo que acá en esta frase hay también un nivel de profundidad súper importante. Muchas veces, muchos de nosotros estamos en el día a día del trabajo, eh, tratando de ser los mejores líderes posibles para nuestra gente, pero no necesariamente sabiendo cómo podemos ser los mejores líderes para nosotros mismos, ¿no? Y les contaba este tema de la felicidad porque creo que finalmente lo profesional y lo personal, inevitablemente, por más que podemos hablar de un equilibrio en el que no todo el rato estás pensando del trabajo, pero que tienes que pensar en el trabajo en algún momento y tal, eh, si tú no has logrado desarrollarte en este proceso personal y profesional y no has vivido ese proceso, guiar a otra persona en ese proceso va a ser casi imposible o va a ser, o no va a tener éxito en ese proceso, ¿no? O por lo menos no vas a poder agregar ese valor que te gustaría agregar. Por esa razón el autoconocimiento es tan importante. Y con eso voy a dejar este capítulo porque, como les digo, profundizo mucho más en el programa. La segunda clave de la que quiero hablar es la empatía. La empatía entendida no solamente como la capacidad que tienes para saber lo que puede estar sintiendo la otra persona, sino la empatía como la capacidad que puedes desarrollar para conectar
con la otra persona, ¿sí? No solamente entender, sino llegar a conectar, ¿sí? Voy a desarrollar un poco más ese concepto en unas láminas más. Voy a pasar algunas cosas muy rápidas, algunas frases que nos muestran de alguna u otra manera que la empatía es no solamente una de las claves del liderazgo, sino una de las claves del éxito profesional hoy en día. Son estas que les voy a mostrar acá, ¿no? Forbes en septiembre del 2021 lanzó esto de acá que decía que según investigaciones, la empatía es la habilidad más importante para el liderazgo. Un estudio global de Qualtrics, que es un software de experiencia tanto de cliente como de trabajadores, reveló que esto acá, ¿no? El 67% de las personas, esto fue, si no me equivoco, 2021, 2022, el 67% de las personas manifestaba que en los últimos años había sentido un incremento de estrés en el trabajo, mayor ansiedad, estaban emocionalmente exhaustos, estaban tristes, irritables, disminución de salud mental, problemas de concentración, falta de tiempo, problemas para pensar con claridad y se sentían desafiados para cumplir con sus responsabilidades, ¿no? Y en estos diferentes montos de acá. Un estudio de Occupational Health Science encontró que nuestro sueño está comprometido cuando experimentamos estrés en el trabajo y estoy absolutamente seguro que muchos de acá pueden validar que esta información es real, sin necesidad de leer el estudio. Esto es una realidad, a mí me pasa y estoy seguro que a varios de ustedes también seguramente. Illinois University nos dice, cuando los trabajadores de una empresa reciben correos agresivos en el trabajo, tienden a experimentar una negatividad que termina contagiándose a su vida personal, particularmente a sus parejas. Esto me pareció súper fuerte porque, ¿qué significa? Si nosotros como líderes o como jefes no somos tan buenos líderes y terminamos siendo agresivos y no teniendo empatía con las personas con las que trabajamos en el día a día, no solamente los podemos estar afectando a ellos, sino que podemos estar afectando a su familia, ¿no? Y ahí creo que hay un nivel de responsabilidad mayor del que tenemos que estar conscientes. Carleton University nos dice, cuando las personas experimentan un ambiente laboral hostil, tienden a sentirse menos capaces como padres de familia. Mira, no solamente se contagia la agresividad, sino que se socava esa confianza en la capacidad que tengo para ser un buen padre de familia. Si no soy tan bueno a nivel profesional, tal vez ni siquiera soy tan bueno como papá o como mamá. ¿No? Hay algo interesante, profundo ahí también en términos de creencias. Un estudio publicado por Academy of Management Journal encontró que cuando los trabajadores experimentan rudeza en el trabajo, su desempeño se ve afectado negativamente y disminuye la probabilidad de colaborar con otras personas. Mira, la falta de empatía es un inhabilitador de la colaboración, es una barrera para la colaboración. Interesante. La agresividad en el trabajo está incrementando y sus efectos se manifiestan en una disminución del desempeño, menor colaboración, deterioro de la experiencia del cliente y una mayor tasa de rotación no deseada. ¿Qué nos dice esto básicamente? Si no soy empático con mi gente, estoy siendo yo mismo y mi actitud una barrera para cumplir los objetivos de negocio. Así de simple y directo. Entonces, finalmente, algo que podemos concluir es que nuestros equipos necesitan líderes con empatía, ¿no? Siendo la empatía esta capacidad que les decía, no solamente para entender, sino para conectar. Este estudio realizado a 889 trabajadores por Catalyst, ya nos vamos hacia el lado positivo de la situación, nos dice que el 61% de colaboradores del estudio afirman que eran más innovadores cuando tenían líderes más empáticos. El 76% de personas que experimentaron empatía por parte de sus líderes reportaron que se sentían más comprometidos con su empresa. 60% de mujeres manifestaron que era poco probable que se vayan de sus empresas cuando sus circunstancias de vida eran respetadas y valoradas por sus líderes. 50% de líderes empáticos reportaron que su lugar de trabajo era inclusivo. Y cuando las personas sienten que sus líderes son más empáticos, el 86% de ellas se sienten capaces de lidiar con las demandas no solamente de su trabajo, sino que de su vida personal de manera exitosa. El impacto que podemos tener nosotros como líderes empáticos con nuestra gente no solamente tiene un alcance profesional, sino puede tener este alcance personal. Y esa trascendencia de la que vamos a hablar en un rato también, creo que es importante también tenerla en cuenta. Entonces, Mauricio, perfecto, ya entendí cómo se hace esto. No voy a ahondar demasiado más en el tema, solamente quería dejarles esto último, que era, tenemos dos formas de crear empatía.
La primera es la empatía cognitiva, que es básicamente hacernos una pregunta de si estuviera en su posición, ¿qué estaría pensando? ¿Sí? Para entender racionalmente qué es lo que puede estar pasando con la persona que está al frente. Y luego está la empatía emocional, que es si estuviera en su posición, ¿cómo me estaría sintiendo? ¿No? Estas dos cosas a que nos ayudan de manera mezclada a poder formular de alguna manera una solución a la situación que tenemos, teniendo en cuenta la parte racional y la parte emocional de la situación para poder ofrecer una solución viable y no solamente viable, sino empática y probablemente efectiva a las personas que tenemos al frente. Y lo último que les voy a contar y trayendo de nuevo este tema de los libros de John Maxwell, les prometo que no me ha pagado nada por decir y por hablar bien de sus libros, pero realmente me parecen como la Biblia del liderazgo, por lo menos lo que tienen que empezar a leer si es que quieren desarrollarse como líderes, o una de las cosas que puede ser un buen punto de partida, es hay una ley irrefutable de liderazgo que se llama la ley de la adición. Y la ley de la adición lo que te dice básicamente es que tienes que seguir ciertos pasos para poder agregar valor. Lo primero es conocer a tu gente y no solamente conocerlos a nivel personal, sino saber qué es lo que esas personas valoran. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes lo que esas personas valoran, tú puedes, a partir de ese conocimiento, desarrollar las capacidades para agregarles valor en eso específicamente que necesitan estas personas. Y si agarramos nuevamente este concepto de liderazgo, como yo como líder tengo que ayudar a las personas a formarse para que ellos puedan ayudar a formarse, esto entra mucho en juego, ¿no? Me tengo que seguir desarrollando porque nunca dejas de crecer para poder seguir aportando en la formación y en el desarrollo de otras personas. Y finalmente, luego que desarrollas esas capacidades para agregar valor y empiezas a hacerlo, las personas inevitablemente van a reconocer en ti el valor que agregas y lo valioso que eres o lo valioso, sí, lo valiosa que eres para sus vidas. Entonces ahí ya no estamos hablando de un tema de necesito que mi jefe me diga lo que tengo que hacer. Estoy hablando de yo quiero aportarle a esta persona que me está agregando tanto valor. Me genera más compromiso saber que puedo retribuir de alguna manera con mi buena productividad, con mi compromiso, con mil cosas a esta persona que me está agregando tanto valor. Eso es lo que nos dice básicamente la ley de la adición y lo que cierra este concepto de la empatía no solamente como una capacidad de entender, sino como una capacidad de conectar. Y esa conexión viene a partir de, y volvemos a lo primero que hablábamos, entender que las personas siempre son y siempre van a ser más importantes que los números. Si te preocupas por las personas y por desarrollar su bienestar y su potencial, los números finalmente van a ser una consecuencia. El objetivo es este de acá, los números son una consecuencia, ¿sí? Así funciona la empatía en términos de liderazgo y en términos de consecuencias de objetivos de negocio y personales. Y con eso nos vamos a la última a la última clave, ¿sí? Al último factor clave, digamos, de estos tres que les he traído hoy día, que son las diadas versus las triadas. No sé si alguno de ustedes haya escuchado estos conceptos alguna vez. Ojalá pudiéramos conversar un poquito más para entender o para conocer qué entienden sobre esto, pero no nos queda mucho más tiempo, entonces voy a ir avanzando. Las diadas son estas relaciones bilaterales que puede tener una persona. Yo me relaciono con tal y tal se relaciona conmigo y ahí acaba la cosa. Por otro lado, las triadas son esta capacidad que tú tienes no solamente para relacionarte con una o más personas a la vez, sino para habilitar la relación entre estas dos personas, entre ellas, prescindiendo de mí. ¿Sí? Y acá, esta palabra prescindiendo de mí o este concepto de prescindiendo de mí es súper importante porque acá entra todo esto que les decía hace un rato y que hablábamos de jefe versus gestor, de por qué los jefes o los gestores generan miedo y atemorizan a la gente antes que generar confianza, ¿no? Porque si es que son prescindibles, eso significa una amenaza para ellos. Ellos no quieren ser prescindibles, no quieren estar fuera de la figura, ¿no? Entonces, eso finalmente termina siendo también una barrera para el crecimiento propio de la gente y por ende también de los equipos y de las empresas, ¿no? Vamos a hablar un poquito más a profundidad de este tema de las diadas y las triadas. Eh, Como les contaba hace un rato, existe este libro que se llama Liderazgo Tribal,
Es un libro que está hecho a partir de un estudio de 10 años dentro de más de 24 empresas con alcance en más de 24.000 personas, específicamente o particularmente en Estados Unidos y algunos otros lugares, pero creo que resume bastante bien lo que pasa a nivel corporativo en general. Lo que te dice este liderazgo tribal, aparte de este concepto de tribus que ya más adelante seguramente exploraremos, es que hay 5 niveles, 5 estadios de liderazgo en todas las tribus, ¿sí? El primer estadio siendo la vida, y perdón el francés, la vida es una mierda, ¿no? Donde las personas actúan con desánimo, hostilidad y violencia, básicamente actitud de pandilla, ¿no? Como eh, matar para vivir, básicamente, porque todo funciona mal, entonces tenemos que ser agresivos con el mundo para tratar de sobrevivir. Luego está el estadio número 2, que es cuando te das cuenta que la vida en general no es una mierda, sino que mi vida es una mierda, ¿no? Y algunos dirán, ¿por qué ese estadio es mejor que el anterior? Porque te genera esperanza de que ya te diste cuenta que la vida en general no es así, es solamente mi vida, entonces hay algo que tal vez puedo hacer para cambiar, ¿no? Y luego está el estadio número 3 en el que nos vamos a detener un rato más adelante, que te dice, soy genial, yo ahora confío mucho en mí, ya me di cuenta que mi vida no es una mierda, sino que al revés, yo soy bueno, soy genial, pero tú no, yo soy mejor que tú. Y entra la competitividad individual y creen que son mejores que el resto y mucho ego y mucho diadas, ¿sí? Relaciones bilaterales exclusivas. Luego está el estadio 4 que es también al otro que vamos a entrar un poquito más a profundidad, el que hablamos de somos geniales y ellos no. Ya estamos hablando de un propósito común, de un sentido de unidad, de algo más parecido a una comunidad y no tanto de una competencia individual. Y finalmente está el estadio número 5 donde ya la vida es completamente distinto al primero, ¿no? La vida es increíble. Y en este de acá no voy a hablar mucho de esto, pero es básicamente este estadio que no se puede mantener por siempre de un equipo que ya no pelea contra otros equipos o una empresa que no pelea contra otras empresas, sino que pelea contra un reto mucho más trascendente. Por ejemplo, un hospital que no pelea por pacientes, sino que pelea para competir con otros hospitales, sino que pelea contra las enfermedades, ¿no? Es en ese momento, en ese estadio, en que cuando tenemos ese reto trascendente, los equipos de trabajo, las empresas pueden generar la mayor visión, innovación y disrupción posible, ¿no? Pero hoy día, como les decía, no vamos a hablar ni del uno ni del 2 ni del 5. Eso profundizo un poco más también en el programa. Vamos a hablar solamente muy rápidamente del 3 y del 4 y esta diferencia en términos de relación y por qué hablamos de comunidades. Y antes de pasar a eso, simplemente decirles que normalmente las empresas que se encuentran en estos estadios están en este nivel de rendimiento, ¿no? Bajo rendimiento 1 y 2, rendimiento favorable dependiendo del contexto 3 y 4 y con innovación en el 5. Y finalmente, como hablamos al principio también, la responsabilidad de los líderes, ¿no? Los líderes son siempre los responsables de la evolución de su equipo de un estadio a otro. Todo se construye o se destruye a partir del liderazgo. Entonces, ya entrando un poquito más a detalle, el estadio 3 cuando hablas de soy increíble y tú no, eres un guerrero solitario, ¿no? Básicamente, no compartes el conocimiento con nadie porque como te sientes amenazado por la posibilidad de que otra persona pueda tomar tu lugar, que pueda ser mejor que tú, no compartes. Entonces, todo tiene que depender de ti, todo tiene que pasar por ti. ¿Han escuchado el concepto micromanagement? O esa persona es bien micromanager, ¿no? Que se mete a todo. Ya. Las personas que son muy micromanagers normalmente están en este estadio cultural de liderazgo, ¿no? Son estadio 3 en el que siempre tienen que estar metidos en el tema. ¿Por qué? Porque les da miedo, temor, no ser parte de la situación y no aportar su punto de vista, porque además nadie lo puede hacer tan bien como uno mismo, ¿no? Entonces, la anatomía cultural de este estadio, de los equipos en este estadio, es esta que ven aquí abajo a la derecha, ¿no? Que es una persona como el centro de todas las relaciones y nadie conectados entre ellos. Por otro lado, el estadio 4 ya habla de un orgullo tribal, de personas que no solamente están orgullosas de ser parte de algo, sino que son auténticas, parecen felices, están inspiradas, hablan de valores en común, hablan de estrategias interdependientes, todos necesitan algo entre ellos eh, para poder luchar contra ellos que tratan de ser más increíbles que nosotros, ¿no? Y acá la anatomía cultural es justamente de triadas, ¿no? Es esta comunidad que se forma en la que no solamente las relaciones dependen de uno, sino que
se habilitan a partir de ese uno para que se formen relaciones entre las otras personas, prescindiendo de uno mismo como líder, reconociendo que la naturaleza de las otras relaciones, si esta persona se puede apoyar en esta porque se aportan mucho y tienen algo que agregarse entre ellos, eso es mejor que yo esté en el medio entorpeciendo el proceso porque no tengo nada que pintar en ese lugar, ¿no? Eso es un poco de lo que hablan las triadas. Y básicamente la estructura organizacional que saca el mayor potencial en los equipos es esta, ¿no? Son las triadas, cuando no todo depende de ti. Hay un concepto que se llama la epifanía, del que hablan en este libro, que te habla de justamente para pasar del estadio número 3 al estadio número 4 tienes que vivir esta epifanía, que básicamente lo que descubres, lo que realizas es que eh, tú no puedes lograr por ti mismo tanto como podrías lograr en equipo. Entonces, te tienes que salir un rato del panorama y tienes que confiar en otra gente y habilitar relaciones entre otras personas, ¿sí? Esto es por qué son tan importantes las comunidades desde el aspecto de que no dependan de una sola persona, ¿sí? Y no solamente de que no dependan de una persona, sino también hay otro tema que es eh, el compromiso que se pueda generar en una comunidad, en un equipo que tenga un interés genuino de todas las personas por todas las otras personas, es único. Es imposible que un equipo que no se relaciona entre ellos mismos esté tan comprometido y se conozcan tanto como un equipo que está interesado realmente en formar relaciones con todas las personas del mismo equipo, ¿no? Entonces, a nivel de comunidad, la comunidad es clave, eh, o construir comunidad como líder es clave para poder llevar a tu equipo a funcionar en su mejor versión posible. Y acá he querido traerles este video. Lamentablemente solamente lo tengo en inglés y está subtitulado también en inglés, si no me equivoco, pero pueden encontrar en Netflix es una serie medio que es una docuserie con varios capítulos. No me acuerdo cómo se llama ahorita la serie, pero se los voy a... The Playbook, creo que se llama, si no me equivoco. Pero bueno, les he traído este capítulo para dejárselos un ratito, porque hay un concepto aquí que te habla básicamente de lo que significa comunidad, ¿no? Con un ejemplo aplicado al deporte, que es Ubuntu, ¿sí? Ubuntu es un concepto de una tribu africana y acá lo desarrollan un poquito más. Bueno, este es un poco el resumen de lo que significa Ubuntu, ¿no? Yo puedo ser porque tú eres, yo puedo ser la mejor versión de mí porque tú estás dando lo mejor de ti, porque tú eres la mejor versión de ti. Este es un concepto que engloba lo que significa comunidad. La comunidad es un grupo de personas que son a través de los otros, y que pueden preocuparse de ser ellos porque saben que los otros están haciendo sus tareas para ser ellos mismos y para todos contribuir hacia un objetivo común. ¿Cómo construimos comunidad finalmente? Es la suma de la empatía, de poder entender y poder conectar genuinamente, interesarte genuinamente con el propósito de las otras personas y ayudarlos a desarrollarse hacia su mejor versión, para a partir de eso que todos puedan compartir ese camino y construir hacia un propósito común. Eso es una comunidad. Y trabajar eso en un entorno corporativo, empresarial, es espectacular, y te puede llevar como consecuencia, a lograr todos esos resultados de negocio por los que estás peleando en el día a día y por los que te puedes frustrar y desesperar muchas veces, ¿no? La comunidad es una de esas claves para llegar a eso. Estas son las tres claves. Ya nos estamos quedando sin tiempo y perdón, voy a terminar rápidamente para poder pasar a un espacio de preguntas para quienes quieran quedarse un ratito más. Pero antes de terminar, quiero hacerles esta pregunta. ¿Cómo saber si realmente soy un líder exitoso? ¿No? Hay muchos casos en los que he escuchado a personas hablar. Yo he sido un líder muy exitoso porque mientras yo he estado con mi equipo ha logrado todos los objetivos que se había propuesto. Y he escuchado a líderes también decir, mira lo importante que era yo para ese equipo, porque ahora que ya me fui, ya no funciona nada. Todo se desmoronó. ¿Eso es realmente ser un líder exitoso?
o ser un líder exitoso pensando en este concepto de triadas es ser prescindible y a pesar de ya no estar, trascender a tal nivel que el equipo de personas que has ayudado a formar como líderes puedan seguir continuando este camino de formación a otras personas y como consecuencia seguir logrando esos objetivos personales y de negocio que están buscando. Justamente esa trascendencia es lo que encierra este concepto, esta definición de liderazgo de la que hablábamos al principio. Liderazgo es la capacidad de formar líderes, que formen líderes, que formen líderes, que formen líderes y hasta el infinito. Invitarlos al programa, lo que han visto hoy día es una muy pequeña parte Ujú. de todo lo que se desarrolla en el programa. Creo que si están en el proceso de querer desarrollar conscientemente su liderazgo, no solamente lo que yo pueda aportarles, sino lo que todos los otros docentes puedan enseñarles o la información que puedan darles puede contribuir a ese desarrollo. Eh, Nada, el desarrollo del liderazgo es un camino que nunca termina, así que los invito realmente a este curso y ojalá pues que nos veamos pronto y que nos podamos conocer un poco más. Y con eso, amigos, eso es todo lo que les he podido entregar hoy día en este tiempo. Espero que les haya servido. Abro oficialmente el espacio de preguntas y respuestas. Ok, buenas Buenas. noches. Buenas noches, ¿qué ¿Qué tal? tal, Julio? Les ¿Cómo saludo estás? Julio Heredia. Justo había colocado mi consulta por el chat. Gracias, muy bien, por la exposición. Nada. Les quería comentar, ¿no? Me cuesta mucho bajarle el acelerador con el equipo. Soy demasiado exigente, creería. Ujú, Y sucede que cuando encuentro algún stopper o alguna dificultad, eh, por el ritmo que quiero que ellos tengan y el objetivo que quiero cumplir a corto plazo, ujú, sucede que muchas veces cuando encuentro alguna oportunidad, si bien es cierto, busco un espacio en privado para poder trasladar esta oportunidad, no soy muy paciente para poder no ser muy directo, ¿no? Soy muy ujú, directo con estos temas y muchas veces siento que me genera cierta dificultad para poder manejar el equipo con la agilidad que busco. ujú. ¿Cuál es tu pregunta específicamente? ¿Cuáles podrían ser los tips que podría usar para ser más empático con el equipo, entender que somos seres humanos y que lógicamente no podemos correr siempre a un mismo ritmo Ujú, y de qué manera lo podría canalizar con ellos, ¿no? ujú. Buenísimo. A ver, el primer tip que te quiero dar es uno que dije en la presentación. Siempre ten presente que las personas son antes que los números. Las personas son más importantes que los números. Las personas son más importantes que los objetivos. A veces los objetivos del día a día y la presión comercial o lo que sea es tan fuerte que nos olvidamos de eso, ¿no? Y tratamos de lograr todo a toda costa. Y ese a toda costa normalmente eh, viene liderado por el bienestar de las personas, ¿no? Entonces, lo primero que te recomiendo es tener siempre presente, por más que haya mucha presión, que las personas siempre son lo más importante. Lo segundo que te puedo decir desde mi experiencia es que eh, tú has dicho una palabra o un concepto muy importante que es el corto plazo, ¿no? El corto plazo puede ser eh, en el sentido de conseguir objetivos rápidos como quick wins para demostrar algo puede ser muy positivo, pero en el sentido de meterte presión puede ser muy negativo, porque nuevamente vas a terminar sacrificando no solamente a la gente, sino el largo plazo, muchas veces, ¿no? Hay un libro que me gusta mucho que se llama El juego infinito o la mentalidad infinita, pero que habla de Infinite Game, sí, el juego infinito, de Simon Sinek también. Y lo que te dice Simon Sinek acá es, vamos a imaginar que te está hablando a ti, Julio, Simon Sinek, a través mío, y lo que Simon Sinek básicamente dice en el libro y te diría a ti es, Julio, ¿cuál es el objetivo trascendente de tu rol? No de ti como persona en ese rol, no en el corto plazo, sino cuál es el objetivo de ese rol en el largo plazo. ¿Y por qué esta pregunta? Porque tú como persona estás cumpliendo un rol en ese equipo, ¿sí? Que sí tiene exigencias de corto plazo, pero que la exigencia mayor siempre va a ser la de largo plazo. Entonces siempre deberíamos intentar no a costa del corto plazo, pero
pensar en el largo plazo como el objetivo final y tratar de tener el coraje de tomar decisiones que construyan hacia ese largo plazo, a pesar de que algunas veces eso pueda perjudicar en alguna medida el corto plazo. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás en esa situación, no como rol, sino como persona, dices, pucha, yo quiero tener estos resultados para demostrarme a mí y para demostrar a otros que yo tuve esos resultados. Nadie quiere, o muchas veces la gente, la mayoría de las veces no quiere ser esa persona que sacrifica de alguna manera el corto plazo para que la persona que venga después pueda seguir construyendo sobre esas bases que tú pusiste, ¿no? Para eso hay que tener coraje. Entonces, el segundo tip es pensemos en el largo plazo y el tercero sería toca evaluar esos momentos en los que toca decidir por el largo plazo y tener coraje para hacerlo, ¿no? Y siempre teniendo esta premisa inicial de poner a las personas primero que los números. Eso es lo que te puedo decir, Julio, de manera muy resumida. Espero que te sirva. Consulta. A ver, ¿hay algún test o alguna encuesta donde uno se pueda autoevaluar como líder para saber si por lo menos estoy guiando bien, estoy teniendo las cualidades necesarias que debería tener o simplemente pues estoy perdido simplemente? Ajá. Hay ¿Existe? Sí, perdón, termina. No, sí, si es que existe, esa es la pregunta. ¿Cómo me autoevalúo, no? Yo, la verdad es que una autoevaluación de liderazgo no conozco y la verdad es que no creo mucho tampoco en eso y ahorita te voy a decir por qué, pero antes de decirte por qué, lo que sí sé que existe son muchas evaluaciones de perfil conductual, ¿sí? Y creo que es súper importante hacerte en algún momento una evaluación de perfil conductual. Hay una que se llama, una herramienta que se llama PDA, eh, con la que yo he trabajado en algún momento también, eh, porque es importante que te conozcas, ¿no? Regresemos al autoconocimiento. Como conócete a nivel de capacidades, de desarrollo, qué es lo que tienes más desarrollado y qué es lo que tienes menos desarrollado, en qué necesitas desarrollarte para poder agregar más valor a otras personas. Eso en primera instancia. Y lo segundo, ¿por qué no creo tanto en las autoevaluaciones de liderazgo? Porque creo que el liderazgo lo define la gente a la que lideras, no lo defines tú, ¿no? Entonces sí creo que es importante, si tú hoy estás liderando un equipo, de alguna manera, creo que podría ser interesante que tú definas cuáles son esas cualidades como líder que a ti te gustaría tener y que luego le preguntes a la gente o le pidas a la gente que en base a esas cualidades te haga una evaluación, eh, como un perfil ideal de tu liderazgo y que en base a eso tu equipo te haga una evaluación para que su percepción de liderazgo construya esa realidad de quién eres tú realmente como líder. Porque finalmente si tu liderazgo es impactar en otras personas, ese impacto que tienes sobre otros debería ser medido por eso, por esos otros, no por ti mismo. Eso es, Ah, ok, Ricardo. correcto. Entonces entiendo que lo correcto sería que otros me evalúen. El equipo a quien yo estoy liderando serían los que me deberían evaluar en todo caso. Sí, ¿Correcto? desde mi punto de vista, sí. Hola, buenas noches. Ay, perdón, estoy con los niños. Quisiera consultar cómo podemos dar un buen feedback al equipo cuando se equivocan sin el afán pues de acusarlos o de echarles la culpa, ¿no? Sino para que puedan aprender y crecer. Ajá, buenazo. Ahí hay es una pregunta con truco, porque esa deberían ser dos preguntas. Y debería estar acá la persona también que va a recibir ese feedback, porque es cómo puedo dar un buen feedback, que ahorita te digo algunos tips que a mí me funcionan. Y lo otro es cómo puedo recibir un feedback, ¿no? ¿Cómo puedo ser un receptor de feedback? Porque a veces, por más que es un buen feedback, si es que la otra persona se lo toma personal y como un ataque, ese buen feedback va a caer en terreno infértil y no va a funcionar de nada. ¿Cómo puedes hacer tú para tratar de aumentar las probabilidades de que tu feedback sea bien recibido? Eh, lo primero es, nuevamente, vuelvo a la premisa, ¿no? Tener siempre claro que la persona es más importante que los resultados. Eso es lo primero. Y entendiendo eso, transmitirle a esta otra persona que sus resultados o las cosas sobre las que le vas a dar feedback no son cosas que hoy lo estén definiendo como persona, sino son cosas que simplemente pueden tal vez seguir desarrollándose para mejorar, ¿no? Entonces, que vea los resultados sobre los cuales les vas a dar feedback o las cosas puntuales sobre las cuales les vas a dar feedback como algo separado a
él mismo o ella misma como persona, para que no haya este conflicto entre yo soy lo que me dicen o yo soy lo que logro, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que tienes que ser muy clara en las cosas que han pasado o las cosas que tú has percibido, siempre finalmente es la percepción también, las cosas que tú has percibido que podrían estar mejor. Eso como segundo. Y lo tercero, si es que la otra persona te lo permite, creo que sí está súper bueno siempre acompañar a la otra persona en el diseño de un plan de acción que no quede solamente en el feedback, en el te dije esto, sino en el te quiero acompañar a desarrollar esto para que puedas mejorar. Eso es lo que yo te diría que puede funcionar. Hay un Gracias. montón de otras cosas, ¿no? Pues si le preguntas a Google que todo lo sabe, vas a encontrar un montón de cosas que por ahí te pueden servir también para complementar lo que te acabo de decir. Creo que siempre es una buena herramienta, ¿no? Tener un coaching personal primero. Eh, no sé si todo el mundo lo necesite, no sé si sea el camino de todo el mundo, pero sí creo que para quien sea, es una muy buena herramienta tener una ayuda externa que te pueda ayudar a, sobre todo, a ordenar tus ideas, aterrizar un poco, sea coach, sea psicólogo, lo que sea, eh, sobre todo por el lado del autoconocimiento. Y nada, y si es que eso luego te ayuda a desarrollar y a partir de preguntas te generan algunos descubrimientos, creo que eso siempre es positivo, ¿no? Entonces, si estás en la oportunidad de tener un coach personal, lo recomiendo. La parte emocional de una persona influye significativamente en la comunidad donde se desenvuelve. En ese sentido, ¿cuál sería la recomendación o consejo a fin de mejorar? Entiendo que a fin de mejorar la parte emocional, y voy a volver a lo que preguntaron hace un ratito del coaching, creo que siempre es bueno tener algo que muchas veces hasta ahora lamentablemente se ve como, no, yo no tengo problemas, entonces no lo necesito. Siempre es bueno tener ayuda externa, de profesional, ¿no? Para la parte emocional. Tener un psicólogo para poder desarrollar tu mejor versión, bueno. Tener un coach para desarrollar tu mejor versión, creo que es algo súper bueno. Y tú, y vuelvo a la primera, una de las primeras palabras que dije que eran relevantes en este espacio, y tú conscientemente buscar desarrollar y aprender a gestionar tus emociones de una mejor manera, creo que eso también es importantísimo, ¿no? Entonces, eso es lo que te diría como recomendación o consejo desde mi punto de vista. En un entorno donde metodologías ágiles y herramientas tecnológicas están en constante evolución, ¿cómo puede un líder asegurarse de que su equipo está utilizando estas herramientas de manera efectiva para maximizar la productividad sin perder de vista los objetivos estratégicos de la organización? Hay una metodología, eh, Kevin, que se llama OKRs. No sé si la has escuchado en algún momento, que es Objectives and Key Results, ¿no? Objetivos y resultados clave. Esta metodología es básicamente una metodología que incorpora los objetivos estratégicos de las empresas y los alinea a resultados clave que no son KPIs, no son indicadores, son algo más que indicadores. Son resultados clave, es decir, prioritarios y estratégicos que construyen hacia ese objetivo estratégico y que además son relevantes por la coyuntura en la que se encuentran, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Creo que una buena manera de asegurarte de que tu equipo está utilizando y le están sirviendo estas herramientas para ser más efectivos es haciendo mediciones de los resultados que se supone que deberían estar alcanzando usando estas herramientas y por otro lado haciendo mediciones a nivel de percepción de qué tanto la gente está utilizando estas herramientas y qué tanto le están sirviendo, ¿sí? No con el objetivo de auditar y de castigar a quienes no las estén usando, sino simplemente con el objetivo de entender qué es lo que está pasando para poder ayudar a esas personas a utilizar esas herramientas que les van a servir. Esa es mi recomendación. La importancia de la humildad y la coherencia en el liderazgo. A ver, comencemos por la segunda. A ver, la coherencia creo que es importante porque si tú como líder no haces lo que dices, no, en inglés se dice walk that, perdón, sí, walk the talk, ¿no? Como camina el camino, básicamente. Si tú no haces lo que dices, es muy difícil que la gente crea en ti. Y si la gente no te tiene confianza, es muy difícil que tú puedas tener algún poder de influencia en estas personas. Eso es básicamente lo que encierra la coherencia y seguramente algunos detalles más, pero eso. Y la humildad, también una de las cosas que dije al principio, ¿no?
tenemos que partir de entender que nunca vamos a dejar de crecer y dejar de aprender. Y creo que la humildad es una característica que te ayuda a reforzar esa creencia, ¿no? De que siempre tienes algo por aprender y eso significa de que siempre vas a tener a personas de quienes aprender y que esas personas no necesariamente están en un nivel jerárquico corporativo mayor que tú o menor que tú, pueden estar por ahí, en todos lados, ¿no? La humildad también para entender que el liderazgo no es una jerarquía, sino que es una responsabilidad y que por ser líder no significa que no puedas ser liderado en otros aspectos. Eso te abre un mundo de oportunidades de aprendizaje. Entonces creo que la humildad en ese sentido es súper importante. Buenas, Fer, gracias. Yo tengo el contacto de eso, por ahí no sé exactamente por dónde, por ahí les puedo dejar mi correo para que me escriban y les paso el contacto, porque no sé si funciona a nivel personal, sé que funciona a nivel corporativo, pero por ahí es algo que podrían probar a nivel corporativo también. Agradecerle a todos por estar aquí de manera puntual, de manera presente y porque se lleven nueva información y espero que ojalá les sirva, les he dado todo de mi idea, así que espero que eso sea bueno. Chao, que estén bien. Gracias, buenas noches.